Un saludo y muchas bendiciones tengan todos del Señor en esta hora. Agradecemos a Dios. Ya estamos para comenzar un nuevo extra, un nuevo trimestre. Hermano, si usted se siente contento, bendecido con el extra, comience a darle like, suscríbase y así otras personas serán bendecidas. Nuevamente tenemos con nosotros al pastor Ibarra, al pastor Recio y también al doctor Moral y pastor invitado para esta hora. Como siempre, un servidor, pastor Orelvis Herrera. Listos estamos ya para recibir la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a comenzar orando. Pedimos al pastor Recio que nos tenga la oración de inicio. Oremos. Cariñoso Padre, en esta hora exaltamos tu nombre por tu bondad y tu misericordia. Amén. Te alabamos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de extenderla a través de las redes sociales para que otras personas puedan profundizar en el estudio de esta lección que tiene un tema muy importante. Pedimos tu bendición para cada uno de los amigos que están conectados con nosotros y que su vida pueda reflejar el amor tuyo, que su vida pueda reflejar que están poniendo en práctica lo que están conociendo cada vez más de tu amor y de tu bondad. Amén. Queda con nosotros, que tu Espíritu Santo sea el conductor de este estudio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta lección, hermanos, ya al ver el folleto, el título solamente nos dice que vamos a ser bendecidos. Servir a los necesitados es la misión de cada ser humano, la iglesia, y es nuestra misión como pastores, servir. Con ustedes la introducción. Pastor, háblenos, Pastor Recio, un poco acerca de la introducción, de qué va a tratar este folleto, el estudio de este trimestre. ¿De qué hablaremos? En pocas palabras. Muy bien, este folleto, Servir a los Necesitados, es un énfasis al ministerio de bondad. Nos formulamos una pregunta. ¿Somos nosotros llamados a servir y a dar el último mensaje a este mundo? Pues sabemos su respuesta. Usted va a decir que sí. Es cierto que el mensaje que aparece allí en los tres ángeles, mensaje de los tres ángeles, muestra que a nosotros nos corresponde dar el evangelio eterno. Y Jesús invitó a los discípulos y de forma extendida también a nosotros a predicar el evangelio y a hacer discípulos a todas las naciones. Así que se nos llamó a predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A predicar el evangelio a la diversidad. Predicarle a los ricos, predicarle a los necesitados, a los que sufren, a los enfermos, a los que pasan por tribulación. Este mundo en el cual estamos viviendo es un mundo que está cada vez más dolido, donde hay más necesitados. Y la lección de este trimestre está enfocado para que nosotros demos este énfasis, que juntamente con la proclamación llevemos adelante el evangelio a través del ministerio de bondad, sirviendo a los demás. Amén. Es interesante notar que en la Biblia hay aproximadamente 2103 referencias bíblicas para referirse a la preocupación de Dios por los que sufren, por los presos, por los que están en necesidad. Y esta cifra nos llama la atención, porque Dios tiene un interés especial por los necesitados. Y la lección correrá a través de estos rieles para que nosotros podamos comprender cuál es la intención de Dios, un Dios que está preocupado por cada persona, que está preocupado por las necesidades, y nosotros también estaremos interesados en llevar el evangelio a las personas que están en necesidad. No importa cuál es su raza, no importa cuál sea su lenguaje, no importa cuál sea su situación. Así que, de manera breve, esta es la introducción a la lección. Interesante la introducción. En fin, nos muestra el trimestre, el estudio del folleto nos mostrará a un Dios interesado en su creación. Precisamente ese es el título de la lección, Creó Dios. Seguramente ya el pastor Moral está pensando, bueno, las palabras en hebreo, cuál sería el verbo, con qué significa. Creó Dios.
Evidentemente, antes de pasar la palabra al pastor Moral, evidentemente podemos recordar cuando niños y sobre todo ahora, las ocasiones en que Dios nos dio la oportunidad de crear algo, cuando hemos inventado algo, como uno cuida, como uno conserva, sobre todo la familia, cuando uno tiene los hijos, llegan los hijos al hogar, cómo los cuidamos. Y cuánta tristeza, cuánto dolor nos da cuando algo preciado es destruido. Ahora creo que es bueno reflexionar en Dios. Por eso esta lección va a ser algo interesante. Creó Dios. ¿Cuán destruida está la creación de Dios? ¿Cuánto amor le puso Dios a la creación? Pastor Moral, háblenos un poquito sobre el tema. Alguien puede Creo preguntarse, ¿y por qué para hablar de los necesitados tenemos que irnos a la creación cuando realmente no había necesitados? Pero hay una razón fundamental. Establecer que aunque Dios no creó el mundo para que hubiera pobres, para que hubiera sufrientes, para que hubiera presos, pero Dios sí creó al hombre y a la mujer para servir. Y de ahí es que parte todo. Porque aún en un mundo ideal, nadie fue creado para vivir para sí, sino para vivir para los demás. Y en Génesis 1:28 yo creo que se establece claramente el principio del servicio. El servicio es un principio, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir entonces que la imagen y la semejanza refleja a Dios. Dios es un Dios de servicio. Fíjense que nosotros nunca hemos concebido a Dios como una sola persona que viviera nada más para sí. Porque desde el mismo comienzo cuando dice, creó Dios, el verbo es singular, bara, pero el sujeto, que es el que realiza la acción, es Elohim, y tiene un significado plural. Y nosotros sabemos que Dios habita en una pluralidad, en una deidad, en una trinidad de servicio mutuo, de diversidad y a la vez de unidad. Entonces el versículo que mencioné, Génesis 1:28, claramente establece el principio del servicio. Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, cuando se va a traducir un término, hay que elegir entre un conjunto de palabras que llevan la idea, y la palabra nadash del hebreo se ha traducido generalmente ejercer potestad, someter, señorear. Y hay que tener cuidado porque la palabra indica más que eso, porque si estas palabras las tomamos muy literalmente, pareciera que desde el principio unas personas ejercieron dominio sobre otros de una manera que se puede interpretar negativamente, siendo que la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué tipo de señoreamiento era ese, no? Hacia las vacas, hacia los animales, hacia las ovejas. Y saben que esa palabra nadash, cuando la interpretamos en conjunto con el resto del uso que la Biblia hace de ella, significa gobierno. Pero hay diferentes tipos de gobierno. Cristo habló del gobierno que viene de Él, el que viene de Él. Y entonces debe ser más en el sentido de administrar, y de ahí viene el término mayordomo ya luego, y en el sentido de cuidar y proteger toda la creación de Dios, todos los distintos órdenes. Y en ese concepto de mayordomo creo que podemos partir de la idea que solamente Dios es creador. Cuando nosotros como seres humanos utilizamos el término yo creé algo, entendemos cuál es la intención, pero realmente nosotros no creamos nada. Porque el crear algo no necesita de materia persistente. Dios dijo, fue hecho, Él mandó y existió. La palabra del ser humano es una palabra descriptiva. Yo puedo describir, ahí está el doctor Moral, aquí tengo el pastor Recio, miren la corbata del pastor Orelvis, miren la corbata del pastor Herrera, la estoy describiendo. Pero cuando Dios habla, Él no describe. Cuando Dios habla, Él crea. Quiere decir que Orelvis no tenía corbata. No, Orelvis tiene corbata. El pastor Ibarra que no tiene corbata. Y mientras algunos de ustedes describen al pastor Ibarra sin corbata, Dios dice que sea la corbata.
y la corbata aparece, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es creativa, mientras la palabra de nosotros, los seres humanos, es una palabra que describe, y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Él nos da parte de su creación, Él nos da parte de sus cualidades, Él es creador y nosotros tenemos la habilidad de procrear. Ahí está. Él es amor, pero nosotros no somos amor. Tenemos la posibilidad y la característica de amar. Así es. Y de la misma manera, en este contexto, estamos hablando del servicio. Dios sí nos creó a todo ser humano con la capacidad de servir los unos a los otros. Hay un refrán que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. Así es. Interesante. Vamos a aprovechar, pastor. Vamos a pasar allí a una parte que me interesa mucho y ya comiencen a salir los extras en este momento. Una vislumbre de su creación. El mundo que tenemos hoy, todos nosotros y todo lo que tenemos, no es casualidad, salió de las manos de un creador. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aquí comienza todo. Es decir, que Dios no solo es creador, sino es también sustentador. Y luego cuando el mundo se echa a perder, como vamos a ver en las siguientes lecciones, para que vengan los necesitados, vengan los pobres, los sufrientes, entonces por eso la Biblia habló de redención, que es lo mismo que creación, lo único es que es recrear lo que se dañó, restaurarlo. Y la Biblia termina el Apocalipsis como comienza el Génesis, una nueva creación. Entonces redención y creación al final es la misma obra, solo que al principio se hizo de la nada y acá se hace desde el dolor, desde el sufrimiento. Pero le damos gracias a Dios porque así como todo era bueno, en gran manera, ¿saben que esa palabra bueno tanto indica la parte moral como indica la parte exterior de la belleza? Que Dios creó la belleza y no hay nada malo en tener un carro, aun cuando hay gente que no tiene ni una bicicleta. El asunto es para qué usas el carro que tienes. Porque alguien un día me dijo: pastor, si usted realmente cumpliera con el evangelio, usted no andaría en ese carro. Y eso que era un Toyota Corolla, que es el más barato, pero estaba nuevo. Digo, bueno, pero si yo me compro un Toyota Corolla viejo, en vez de ayudarle a ustedes estarían ayudándome a mí el día entero. Entonces el asunto no es tanto el carro, sino para qué yo lo voy a usar. Y entonces Dios creó cada cosa para servir. Me gustaría enlazar un poquito el pasaje de Hechos. En Él vivimos, ¿verdad? En Él nos movemos y en Él somos. Con el versículo de memoria que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, de Proverbios. Y hay otro proverbio que dice que realmente el que le da al pobre le está haciendo un préstamo a Jehová. Tuve el privilegio de estar ahí en Atenas, en el Areópago, ahí donde Pablo dijo estas palabras, ¿no? Y lo que me viene a la mente, reflexionando en este pasaje, en Él vivimos, si se está refiriendo a cristianos que han decidido aceptar a Cristo Jesús, o se está utilizando este término como una manera más general, incluyendo a todas las criaturas. Cuando lo ponemos en el contexto que está hablando de un Dios creador, y cuando sabemos que Dios sustenta a todas sus criaturas, ahí me gustaría incluir a todo ser humano. La preposición en es una preposición de lugar, de espacio. En otras palabras, estamos diciendo que todo ser humano, toda criatura está en Dios. Así es. Toda criatura está en Dios. Quiere decir que en Dios está ese borracho que tú ves en la esquina. Él se levanta por misericordia de Dios. Él camina y se mueve por misericordia de Dios. En Dios está también todas esas personas pobres, todos esos inmigrantes que muchas veces nosotros ignoramos, todas esas personas que a veces echamos a un lado, todos esos pobres que el mismo Jesús dijo: los pobres siempre estarán con vosotros. Todas esas personas, realmente el pasaje de Pablo
que presenta un Dios creador, los incluyes a ellos también. Y Jesús nos enseñó de esta manera: Padre nuestro. O sea, no digo Padre mío, Padre nuestro. Y el mismo Padre mío es el padre de esa persona que a veces yo le pongo un comentario malo en Facebook o que me fajo en las redes sociales y comenzamos en un conflicto los unos contra los otros, y me atrevo a decir que de esta manera deshonramos el nombre de Dios, porque Dios es Padre tanto de nosotros como de aquellos que tal vez no están obrando de una manera correcta aún. Así es. Vamos a pasar también a un tema interesante y voy a comenzar con el pastor Recio: mayordomos, mayordomía. Hábleme usted un poquitico, pastor, sobre qué le recuerda el término mayordomos, mayordomía, mayordomos de la tierra. Bien, se ha estado hablando acerca de la importancia de ser un mayordomo. En primer lugar, la lección declara que Dios es el dueño, Dios es el creador, Dios es el que está interesado en cada ser humano desde el principio hasta el presente, y le dio la responsabilidad al ser humano de sustentar, de guardar, de cuidar y de compartir y de servir a los demás. El mayordomo es un administrador, pero un administrador con las buenas intenciones, con la intención de servir, de compartir, de asistir a las demás personas y de proteger todo lo que les rodea. Y el término mayordomos de la tierra está relacionado con esta temática de servir a los demás. Amén. Y en su dolor. Y el hecho de que en esta primera lección se hable de la creación, cuando realmente nada más había una pareja humana, Adán y Eva, pero lo más que había eran animales. Entonces los necesitados también son los mismos animales, y la creación, el planeta como tal, nos necesita, porque todo fue puesto, el concepto de mayordomía entra en toda la propiedad, en todo el planeta. Sí. Y recordemos que lo que Adán hizo fue ponerle nombre a los animales. Esto implica que él los estudió, vio sus características y le puso un nombre de acuerdo a sus características. Y aparte de eso, el hecho de que ellos en el Edén lo labraran, ¿ves? Todo el reino vegetal, bien labrado, bien cuidado. Pero hay personas que dicen guardar el sábado y salen los niños por la parte afuera en lo que se está predicando y destruyen los árboles, arrancan las ramas y dicen que están honrando al Creador. Pero imagínense ustedes que usted es el constructor de un carro y yo llego y destruyo el carro que usted construyó. Y yo digo, bueno, destruyendo este carro estoy honrando al constructor. Porque yo creo que Dios debe sufrir cuando atacamos su naturaleza, que Él la creó para que fuera el lugar, la habitación nuestra, ¿no? Entonces yo creo que la necesidad va más allá de personas. Porque quien no cuida de un árbol, de una flor, de un animalito, quien no cuida del planeta, quien va regando papeles por todos lados y tirando basura en cualquier lado, haciendo un mundo feo, diferente al que Dios creó. ¿Cómo podemos decir que luego se va a ocupar del necesitado? Del necesitado. Y hablando del término de mayordomía, es interesante que el pecado lo distorsiona todo. Dios le envió a Adán y le dio una tarea. Una de esas tareas era ponerle nombre a los animales. Pero después del pecado, me llama la atención que Adán le puso nombre a su mujer y Dios no lo mandó. Y era su responsabilidad el nombrar a los animales. Pero la misma Biblia dice que Dios llamó el nombre de ellos Adán. En Génesis 5:2. El término Eva realmente fue un asunto que vino hasta después del pecado. Y vamos a hablar acerca de mayordomía y el concepto del ser humano de adueñarse. Está claro bíblicamente que hay un solo dueño sobre todas las cosas y ese es Dios. El hombre no fue puesto aquí para ser dueño de nada. Mira, ni la mujer de nosotros es nuestra, esa es de Jehová. Los hijos no son de nosotros, esos son herencia de Jehová. Nosotros utilizamos en este mundo de pecado un término de dueño que realmente lo que hace es matar al ser humano y crear egoísmo en el corazón. Lo primero que hizo Adán fue, después de Génesis 3:15, pues ahora mismo tú vas a ser Eva. Le puso nombre a la mujer como lo había puesto a todos los animales también.
Y ahí entonces vienen los conceptos del abuso. Ahí es que vienen los conceptos que por muchas generaciones se han utilizado, donde se ha degradado un poco más a la mujer. La mayoría de las guerras vienen por ambiciones, porque el ser humano se ha querido hacer dueño de lo que no le pertenece, y lo que hace para lograrlo es explotar al pobre. Voy a echarle la culpa ya a alguien, y no lo digo yo. El que tenga problemas, que vea a Dios, o que ven al espíritu de profecía en patriarcas y profetas. ¿Por qué hay tantos pobres? A mí me gustaría decir que es producto de los políticos corruptos, de los presidentes de nuestras naciones, de los que se roban el dinero. Pero tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos deja saber, y lo voy a leer para que nadie piense que esto es un extra del pastor Ibarra. Dice: si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez, ni la necesidad. En otras palabras, los pobres existen productos del mismo ser humano. Algo más: los garajes de los Estados Unidos. Y discúlpenme que estoy hablando en esta demasiado, porque me toca. Me toca bastante ver tantas personas sufriendo cuando nuestros garajes están llenos de cosas que no necesitamos. Como dijo alguien, muchas veces compramos cosas que no necesitamos para impresionar a personas que hasta nos caen mal. Y hay hasta un síndrome, creo que el síndrome es el de Diógenes. Es una malformación que tiene el ser humano de acumular, 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 acumular. Hay personas que se la pasan en esta vida acumulando, acumulando, acumulando. Y lo que me llama la atención, que en el hueco donde nos van a enterrar solamente cabe la caja. Solamente la caja. Y esos tesoros que estamos acumulando, habiendo tantos necesitados a nuestro lado, ¿para quién será? ¿Sabe qué nos dice Dios? Necio. Necio. No sabe que hoy vienen a buscar tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces lo importante es cuando gastemos, más gastar que consumir. Y más que gastar, invertir. Y que esa inversión no solamente sea un beneficio para nosotros y para nuestra familia, porque la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel, porque también está el que quiere servir mucho a los de fuera, descuidando, y descuidado de su casa. Y Dios nos puso para administrar. Pero recuerden ustedes que Adán y Eva eran la pareja donde debían ser complementarios, el uno para el otro, ¿no? Y de ahí del Edén parte el modelo. El primer modelo, el ideal, parte de allí. Nosotros los adventistas nos encanta usar la creación para hablar del tema de la alimentación, y está muy bien. Para hablar del tema de que no haya divorcio, de que no haya poligamia, y está muy bien. Pero tenemos que ver el tema del cuidado al planeta, el cuidado a la naturaleza, el vivir de una manera más amplia de lo que vivimos. Porque vivimos en una comunidad, y muchas veces las comunidades no se enteran. Cuando Dios dijo fructificar, henchid la tierra, llenarla. Vivimos en una iglesia que a veces se han hecho estudios donde le han preguntado a la comunidad si esa iglesia dejara de existir, ¿perderían ustedes algo? Y han dicho: no, bendita sea la hora que se vayan. Si aquí nunca nos han traído un beneficio. Ajá. Nunca nos han traído un beneficio, solo sabemos que están allí y que viven para ellos. Entonces parecen a veces algunas iglesias guetos. La comunidad los contempla así, los mira a ellos así. Está el caso de una iglesia que fue tomada en fuego, y los vecinos la miraron y dijeron: la primera vez que la vemos encendida. Y es por ese mismo concepto, porque estamos en la comunidad y no cumplimos el propósito. Entonces el sentido de tener el planeta con todos sus habitantes como nuestro hogar, y que no amemos el mundo, pero por otro lado dice: amó Dios al mundo. Es decir, el primer mundo es el materialismo, y el segundo mundo es la gente, los necesitados, incluidos los animales, y cuidar de todo. Vamos a ver si sale un extra aquí del estudio de Proverbios 22:2, donde nos dice la palabra de Dios: el rico y el pobre se encontraron, y a todos ellos hizo Jehová. Pero muchas veces hemos entendido que en vez de decir los hizo, decimos los creó
Jehová. O sea, ¿por qué no debemos decir al rico y el pobre los creó Jehová? Porque entonces estaríamos diciendo que Dios creó a una persona con un cúmulo de riqueza, más allá de lo que va a poder usar, y a otro lo creó prácticamente sin nada. Un Dios injusto. Y eso no es lo que vimos en Génesis 1, donde todo era bueno en gran manera. Porque el que uno tenga riquezas desproporcionadas y otro no tenga nada, eso no es bueno en gran manera. Más bien sería malo en gran manera. No estamos juzgando ni por qué llegó a tener tanta riqueza, ni por qué llegó a tener tanta pobreza. Pero en la Biblia se presenta aquello que existe como que Dios lo permitió y como tal usa la palabra muchas veces hizo en el lenguaje bíblico para decir que Dios va a utilizar tanto al rico como al pobre. No todos los ricos se hicieron en forma inadecuada, ni todos los pobres son maldecidos, porque había la tendencia de pensar que un pobre era una maldición. Entonces yo creo que esos conceptos hay que dejarlos, que Dios los va a usar a ambos. Dios los va a usar a ambos, y en cierto sentido, ¿qué tal si un pobre es el que le da el evangelio a un rico? O le da un tipo de servicio emocional que el rico necesita. Porque ¿quiénes son los necesitados? Somos todos. En cierto sentido también todos tenemos de rico. Porque qué riqueza más grande que el evangelio. Y también todos tenemos de pobre, porque Jesucristo vino al mundo como un pobre y dignificó la pobreza. Ya estamos con los extras, hermanos. Lo que no puede faltar en tu clase el próximo sábado. La importancia de esta lección es que uno sepa por qué digo, mi Dios es creador. Doctor Moral, para usted, ¿cuán importante es sentir y vivir esto? El ser creador es ser también un servidor, porque Él podía haber creado desde allá, de su trono. Pero la idea de Génesis 1 es que Dios estaba presente en este mundo. Porque incluso cuando dice, sea la luz, no había sol, no había luna. Entonces, ¿de dónde salió esa luz? No es la luz tal y como la vemos. Lo más probable es que era la luz de la presencia de Dios. Por eso Cristo dice incluso, yo soy la luz del mundo, porque donde Él se hizo presente, hay luz, tanto física como espiritual. Entonces Dios se hizo presente. Tan cercano estaba cuando creó a Adán, que lo modeló, lo moldeó con su mano. ¿Eso no es un servicio? Sí. Entonces que estemos cerca de nuestros hijos, cerca de nuestra esposa, cerca de nuestros hermanos de la iglesia. Aun si el mundo fuera perfecto, todavía estamos creados para servir y vivir en comunidad. Amén, amén, amén. ¿Algo más? Un Dios creador preocupado por su creación. Ese es el ideal de Dios. Seres humanos preocupados por la creación de Dios. Dios está dispuesto a crear en cada uno de nosotros un nuevo corazón, pero muchas veces somos nosotros los que no le permitimos a Dios que haga la obra transformadora. Deja a Dios que haga lo mejor que Él sabe hacer, crear algo nuevo para honra y gloria de su nombre. Amén. 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 Pastor Recio, usted tiene que decir algo en esta hora. ¿Qué significa para usted? Dios es creador. Y para mí significa algo muy especial, por el hecho de que siendo que nosotros no somos nada, y el Señor tiene ese interés por nosotros, nos sentimos honrados. Como dijo el salmista allí en Salmo capítulo 8, el Salmo 8, que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es un Dios que está dispuesto a servirnos. El Creador del universo se inclina hacia nosotros para prestarnos atención, para cuidarnos, para sostenernos. Y ese ejemplo de Dios también es lo que se espera de cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros honremos a esas personas que nosotros consideramos que quizás están pasando por pobreza, que quizás están sufriendo porque ellos mismos han tenido culpa, pero el Señor no toma en cuenta eso, sino que nos llama a nosotros a servir a estas personas, a asistir a estas personas, de la misma manera que Él lo ha hecho con nosotros. Por eso está el versículo, de gracia recibiste, dad de gracias. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Ha sido una lección bendecida. Hemos recordado a un creador que no se olvidará nunca de su creación. Ha sido el extra para usted. El sábado, un saludo de nuestra parte a los hermanos de la escuela sabática. Comience a suscribirse, hermanos. Nos vemos en la próxima lección. Jehová nos bendiga, nos guarde.
ponga su rostro y su paz en nosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Amén.